Muy bien, vamos a ver un problema que involucra las unidades de concentración de las soluciones o la concentración de soluciones que se consideran soluciones valoradas, es decir, aquellas soluciones de las que nos interesa conocer su concentración. El problema que les planteamos en este momento es la del jugo gástrico. ¿Qué es el jugo gástrico? Lo que ayuda al proceso de la digestión de los alimentos y que está constituida por varios elementos o componentes, entre los cuales podemos encontrar el ácido clorhídrico. Si un adulto promedio produce 2.5 litros de jugo gástrico, importante saber que ese ácido clorhídrico y que ese jugo gástrico son 2.5 litros porque sería nuestro volumen de solución, cuya concentración es 0.03 molar en cuestión de ácido clorhídrico y posee una densidad igual a 0.015 gramos sobre mililitros, nos pide determinar porcentaje peso, normalidad, molaridad, fracción mol del soluto disolvente y vamos a revisar cómo serían las fórmulas de cada una de esas circunstancias. Entonces, hay que recordar que las fórmulas tenemos por ahí ya establecidas. El porcentaje peso, que lo vamos a manejar como un porcentaje P, sería la masa del soluto entre la masa de la solución por 100%. Ahora, la normalidad. La normalidad son los gramos equivalentes del soluto entre el volumen de solución expresado en litros. Ahora, ¿qué son los gramos equivalentes? Los gramos equivalentes, en este caso del soluto, se determinan con la masa del soluto entre los equivalentes. ¿Pero qué son los equivalentes? En este caso, como se trata de ácido clorhídrico, serían los equivalentes del ácido y sería la masa molar del ácido entre el número de protones de hidrógeno o protones ácido que se pueden transferir. Posteriormente nos piden la molaridad. La molaridad, que se marca con la M minúscula, que significa el número de moles del soluto entre la masa del solvente o disolvente, expresado en kilogramos. Y por último nos piden la fracción mol del soluto y del solvente. La fracción mol que sacamos con X de soluto primero, y sería el número de moles del soluto entre las moles totales. Las moles totales que están representadas por la suma de las moles del soluto más las moles del solvente. Y por último, la fracción mol del solvente, que de la misma forma que la del soluto, sería el número de moles del solvente entre las moles totales, que serían las moles del soluto, más las moles del solvente. Recordándoles aquí que el número de moles de soluto serían la masa del soluto entre la masa molar del soluto. De la misma manera, el número de moles de solvente sería la masa del solvente entre la masa molar del solvente. Y entonces, pues vamos a ver, ahora les voy a quitar las fórmulas y vamos a ver los datos con los que contamos que salen precisamente del problema. Y los datos con los que contamos nos van a dar la pauta de qué es lo que tenemos que ir haciendo o qué datos vamos necesitando para irlos obteniendo
y de esta manera poder realizar los cálculos sin dejar de percibir qué son los datos que tenemos que calcular. Ok, del texto del problema sale que la concentración de la solución es 0.03 molar, por lo tanto requiero la fórmula también de la molaridad. Ahorita se las escribo, ya les voy a borrar esto para ocupar el área del pizarrón. El volumen de la solución, que son los 2.5 litros de jugo gástrico que segrega en promedio el ser humano, y la densidad de la solución, que es igual a 1.015 gramos sobre mililitro. Bien, esos son los datos y vamos a ver qué podemos hacer con los datos. Por lo pronto, recuerden que necesito la masa molar del soluto y del solvente. Entonces, bueno, antes de borrarles eso, les recordaría que para sacar las masas moleculares necesitamos los datos de los pesos atómicos, los cuales salen de tabla periódica. En este caso necesitaríamos el del hidrógeno, que es una unidad de masa atómica, el del cloro, que son 35.5 unidades de masa atómica, y el del oxígeno, que es igual a 16 unidades de masa atómica. Estas son aproximaciones de lo que ustedes tienen en tabla periódica, lo pueden verificar en tabla periódica. Ahora bien, con esto vamos a calcular las masas molares del soluto y del solvente, porque las requiero en más de un cálculo. Y ahorita, ya que les vaya citando, va a haber datos que voy a dejar porque los vamos a ocupar constantemente. Vamos a empezar con el cálculo de la masa molar. Lo voy a hacer aquí en esta parte de abajo, al fin que lo voy a borrar y lo voy a poner allá arriba. La masa molar primero, la solución está compuesta por un soluto y un solvente. El soluto, bueno, hay más cosas, les dicen que el jugo gástrico está constituido por más cosas, pero aquí solo lo estamos refiriendo a un soluto, que sería el ácido clorhídrico, y a un solvente que, aunque no me lo indican, sabemos que el agua va a ser el disolvente universal, entonces va a ser agua. Y si ustedes se van a la composición del jugo gástrico, se van a dar cuenta que principalmente es agua, ácido clorhídrico y otras enzimas o otros productos. Muy bien, con esto vamos a determinar la masa molar del ácido clorhídrico. La masa molar del ácido clorhídrico está constituida por un átomo de hidrógeno por su peso, que me dice que es una unidad de masa atómica, pero que yo puedo expresar como 1 gramo sobre átomos para facilidad del cálculo que yo voy a realizar. Más el ácido clorhídrico está constituido por un átomo de cloro, cuya masa son 35.5 unidades de masa atómica, que yo puedo expresar como gramos sobre átomo. Con esto se eliminan los átomos y me quedaría 1 por 1, 1 gramo, más 1 por 35.5 son 35.5 gramos. Cuando yo sumo 1 más 35.5 me dan 36.5 gramos por mol de moléculas de ácido clorhídrico. Entonces, de los datos adicionales, por aquí les voy a ir poniendo la masa molar del soluto, que sería igual a la masa molar del ácido clorhídrico, va a ser igual a 36.5 gramos sobre mol. Vamos a sacar de una vez la masa molar del solvente. El solvente ya quedamos que es agua. La masa molar del solvente, que es H2O, sería 2 átomos de hidrógeno por su peso, que es 1 gramo por átomo, más un átomo de oxígeno por su peso, que son 16 gramos por átomo. Con esto se eliminan los átomos y nos quedan gramos. 2 por 1 son 2 gramos, más 1 por 16 son 16 gramos. Al sumar 2 gramos más 16 gramos nos dan 18 gramos por mol. Y entonces tendríamos la masa molar del solvente, que es igual a la masa molar del agua. En este caso, la masa molar del agua sería igual a 18 gramos sobre mol. Y entonces, aquí importante recordar que la masa molar del soluto es la del ácido clorhídrico y la del solvente es esta. Les voy a borrar todo esto porque ya no me vuelve a servir, son datos que solo sirven para calcular la masa molar. Importante determinar quién es soluto y quién es solvente, pero ya los tengo allá como soluto y solvente. La solución finalmente es el jugo gástrico. Muy bien, ahora, ya que tengo las masas molares, todavía no puedo empezar porque no tengo datos suficientes para empezar a resolver el problema.
tengo que abarcar lo que yo tengo como datos. Lo que yo tengo como datos es la molaridad. Entonces, pues también requiero la fórmula de la molaridad. Recordando que la molaridad es el número de moles de soluto, que en este caso van a ser las moles de ácido clorhídrico, entre el volumen de solución, que en este caso es el jugo gástrico, y esto expresado en litros. ¿Qué conozco? Conozco la molaridad y conozco el volumen de jugo gástrico o de solución que segrega el organismo. Lo único que es incógnita acá es el número de moles. Entonces puedo despejar el número de moles a partir de la fórmula de la molaridad. Y el número de moles de ácido clorhídrico corresponderían al número de moles del soluto. Y esto sería igual a la masa por el volumen de la solución. Y sin problema, porque el volumen lo tengo en litros y así lo requiero. Entonces, el número de moles de ácido clorhídrico sería esta concentración de 0.03 molar, que como su fórmula lo indica va a ser mol por litro, que multiplica a 2.5 litros. Esto nos daría un total de 0.075 moles. Este dato es importante recordarlo porque van a ser los moles de soluto que yo voy a tener. Y entonces, ya que tenemos los moles del soluto, sabiendo también que el número de moles es igual a la masa, en este caso del soluto, entre la masa molar del soluto, pues puedo calcular la masa del soluto. Todo aquello, ¿por qué? Porque el primer punto que nos piden es el porcentaje peso, y el porcentaje peso es la masa del soluto entre la masa de la solución. Pero en este caso, resulta que la masa de la solución tampoco la conozco. Pero por ahí, aparte de tener la masa del soluto a través de este número de moles, también sé que la masa de la solución puede relacionarse con la densidad de la solución. Pero bueno, vamos a empezar por calcular la masa del soluto. Y entonces la masa del soluto sería dividir el número de moles del soluto por su masa molar. En este caso, la masa del soluto, que sería igual a la masa de ácido clorhídrico, va a ser igual al número de moles por la masa molar del ácido clorhídrico. Y entonces la masa del soluto, que es el ácido clorhídrico, serían esos 0.075 moles por el peso, que son 36.5 gramos sobre mol. Se eliminan las moles y esto nos daría un total de 2.7375 gramos de ácido clorhídrico. Esa masa es importante porque la vamos a ocupar en lo posterior. Entonces, es importante que nosotros la guardemos. La voy a guardar dentro de los datos que yo tengo acá. Ya vieron cómo se calculó. Ya nada más guardo la masa de ácido clorhídrico porque la voy a estar ocupando constantemente. Entonces, la masa de ácido clorhídrico, que sería igual a masa del soluto, va a ser igual a 2.7375 gramos. La subrayamos porque la vamos a ocupar posteriormente y continuamos. Entonces, aquí ya conocemos el número de moles, ya conocemos la masa del soluto. Vamos con la masa de la solución. La densidad es una relación masa-volumen. Si yo conozco el volumen y la densidad de la solución, puedo despejar la masa de la solución. Y entonces mandaría el volumen del otro lado de la desigualdad y pasaría multiplicando. De esta manera, la masa de la solución
sería igual a la densidad por el volumen, obviamente, de la solución. Solo que la densidad está en gramos sobre mililitros y el volumen está en litros. Lo tendría que transformar a mililitros. Y este volumen igual a 2.5 litros, sabiendo que un litro se va al divisor para que elimine al del numerador, tiene 1000 mililitros. Por lo tanto, 2.5 litros corresponderían a 2500 mililitros de la solución. Y ahora sí, la masa de la solución sería igual a la densidad, que son 1.015 gramos sobre mililitro, que multiplican a 2500 mililitros. Con esto se eliminan los mililitros y la masa de la solución me queda en gramos. Y entonces, al multiplicar 1.015 por 2500 mililitros, tenemos una masa de 2537.5 gramos y es de jugo gástrico, que es la solución. Ahora ya podemos calcular el porcentaje peso, que es el primer punto que nos pedían. Recordando que el porcentaje peso es igual a la masa del soluto, la cual ya la tengo por ahí anotada, entre la masa de la solución, que es lo que acabo de calcular, por 100%, porque es un porcentaje. Sustituimos y el porcentaje peso sería la masa del soluto, que corresponde a 2.7375 gramos, entre la masa de la solución, que son 2537.5 gramos. Todo esto por el 100%, porque es un porcentaje. Al hacer esta operación, nos queda una cantidad igual a 0. Al 7 le sigue un 8, pero ese 8 le sigue un 8, lo vamos a poner como 9 y es por ciento. No se asusten si es una concentración muy pequeña, porque estamos hablando de una solución que está dentro del organismo. Bien, datos importantes a recordar acá. Masa de la solución. Ya les voy a borrar esto porque ya fue el cálculo, nada más voy a ir anotando lo que voy a ir ocupando en lo posterior, porque lo ocupe para otras cosas. Entonces, la masa de la solución, vamos a abreviar solución, serían 2537.5 gramos. ¿Ok? Bien, les voy a borrar para que continuemos. Ya tenemos número de moles, ya vamos teniendo más datos. Ahora vamos con la normalidad. De la normalidad, ustedes recordarán que dijimos que eran los gramos equivalentes del soluto entre el volumen de la solución. Entonces empiezo por acá con normalidad. La normalidad, que serían los gramos equivalentes del soluto entre el volumen de solución expresado en litros. Los gramos equivalentes, que son la masa del soluto, que ya conocemos, que por ahí dejamos anotada, entre los equivalentes del soluto. Pero quedamos que los equivalentes corresponden a los equivalentes de un ácido y que son igual a la masa molar, que ya la determinamos, que son 36.5. Lo vamos a dejar nada más como sin unidades, no nos interesan las unidades porque van a ser equivalentes, entre el número de hidrógenos que se pueden transferir, que solo es 1 porque solo uno tiene. Entonces los equivalentes serían igual a 36.5 equivalentes. Ahora, de acá, los gramos equivalentes serían la masa de ácido clorhídrico, porque es el soluto, entre los equivalentes de ácido clorhídrico. La masa ya la teníamos, que es igual a 2.7375 gramos entre los equivalentes, que son 36.5 equivalentes. Cuando son bases monopróticas o sales que solamente tienen carga de 1, la normalidad y la molaridad son iguales. Si
tienen 2 de carga o 2 hidrógenos, la normalidad es el doble de la molaridad. Si tienen carga de 3 o 3 hidrógenos o 3 grupos oxidrilo en el caso de las bases, entonces la normalidad es 3 veces la molaridad. Aquí vean que regreso yo a los 0.075 gramos equivalentes y son igual al número de moles, por lo tanto la normalidad va a ser igual que la molaridad. Entonces la normalidad serían estos 0.075 gramos equivalentes sobre el volumen de la solución, que serían 2.5 litros, y al dividirlo volvemos a obtener esa concentración de 0.03 gramos equivalentes por litro, o lo que puede ser expresado como 0.03 normal. Muy bien, hasta ahí vamos con la normalidad. Continuamos con la molalidad. Y entonces les voy a borrar esta parte para empezar con la molalidad. Perdón si volteo a ver el celular, pero tenemos un poquito de falla de memoria y no lo había podido grabar, entonces por eso estoy constantemente revisando. Acuérdense que yo no tengo nadie que me apoye, soy solita. No edito, no nada, entonces por eso la situación. Muy bien, vamos con la molalidad. La molalidad, que es una unidad de concentración química que sirve mucho para las propiedades crioscópicas, como el incremento de la temperatura de ebullición o el descenso de la temperatura de congelación, o para la presión osmótica es muy utilizada, para la ley de Raoult es muy importante, entonces hay que saber hacerla. La molalidad, que se simboliza con una M minúscula, es el número de moles del soluto entre la masa del solvente expresada en kilogramos. Ya quedamos que el solvente va a ser agua y que el número de moles, o que las moles del soluto van a ser las moles de ácido clorhídrico entre la masa de agua, pero expresada en kilogramos. Muy bien, necesito la masa del solvente, pero yo conozco la masa de la solución, que ya la tengo aquí calculada, y la masa del soluto. Entonces tengo que calcular la masa del solvente, sabiendo que la masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente, donde aquí conozco todas menos la del solvente. Y bueno, acortando la fórmula, sería la masa de la solución, vamos a dejarlo así, es igual a la masa de ácido clorhídrico más la masa de agua. Conozco la de ácido clorhídrico y conozco la de la solución, despejamos la masa de agua. Y la masa de agua o del solvente sería igual a la masa de la solución menos la masa del ácido clorhídrico, porque pasó restando. Entonces,